Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver un problema de hidrostática. Vamos a ver la influencia y cómo se trabaja con la presión del agua sobre una estructura. ¿Ok? Veamos el mandamiento del problema. Dice, determinar la estabilidad hidrostática de una estructura de concreto en un embalse según el siguiente esquema, considerando solo el peso de la estructura. Es decir, tenemos nosotros una estructura de concreto, ¿ya?, que tiene una altura de 6 metros, tiene un ancho también de 6 metros y en la base tiene una base de 3 metros abajo y 1 metro en la parte de arriba de la estructura. Esta estructura está soportando agua, esto es agua, ¿no? Está soportando agua, una altura de 5 metros de agua. Entonces, obviamente, aquí el agua va a generar una presión sobre la estructura, una determinada presión sobre la estructura, que intenta volcar esa estructura. Y esta es la presión hidrostática del agua. Entonces, en el análisis, la pregunta misma nos dice verificar la estabilidad hidrostática. Y además nos dice considerando solo el peso de la estructura. Es decir, hay otros factores que obviamente intervienen en la estabilidad de esta estructura. Nosotros bien sabemos que el elemento estructural no va a estar asentado únicamente en la superficie del suelo, ¿no? Tiene que tener una profundidad de empotramiento, ¿no? Una profundidad de empotramiento. Que podríamos también nosotros plantearla con una determinada profundidad de empotramiento, pero en este caso vamos a generar una hipótesis de que el elemento está colocado sobre la superficie del nivel del líquido, ¿no? Sobre la superficie del suelo, ¿ya? A nivel del líquido. Entonces es un caso hipotético, no es real, ¿ok? Pero nos sirve a nosotros para nuestro análisis y poder trabajar y practicar un ejercicio analizando la presión hidrostática de un fluido sobre una estructura. ¿Ya? Bien, entonces nosotros básicamente tenemos que verificar si el elemento este se vuelca debido al empuje del agua o no se vuelca. Básicamente se resume a eso el problema, a verificar si la estructura se vuelca o no. Para lograr encontrar de que la estructura se vuelque o no se vuelque, nosotros tenemos que encontrar la fuerza resultante de este diagrama de presiones. La fuerza resultante del diagrama de presiones. Esa fuerza resultante del diagrama de presiones se encuentra ubicado siempre en el centro de gravedad de ese diagrama de presiones. Como ese diagrama de presiones tiene una forma triangular, es un triángulo, entonces el centro de gravedad de un triángulo se encuentra ubicado a 1/3 de la altura, en este caso, ¿no? El centro de gravedad de un triángulo se encuentra ubicado a 1/3 de la altura. Es decir, que la distancia entonces que hay desde la parte de la solera del canal o de la solera del embalse al vector, a la fuerza esta resultante del diagrama de presiones, va a ser h², va a ser h dividido entre 3, suponiendo de que h vale la altura del canal, es decir, que 5 metros es h vale 5 metros. Entonces h² es la distancia entre la solera y la fuerza resultante del diagrama de presiones. ¿Ok? Entonces la fuerza que va a intentar volcar la estructura va a ser F, es la única fuerza que hay. Entonces nosotros vamos a generar una ecuación que le vamos a llamar el momento volcador. Es decir, el momento que se produce generando el vuelco, intentando volcar la estructura. Va a ser el momento volcador. Y eso va a ser igual a la fuerza, a la única fuerza que intenta volcar la estructura, F, multiplicado por el brazo de palanca
alrededor del punto del cual va a rotar la estructura. Entonces esta estructura va a tener una intención de vuelco alrededor de este punto que le voy a llamar punto A. Entonces, alrededor del punto A, la estructura va a intentar volcar. ¿Ok? Por lo tanto, el brazo de palanca de esta fuerza F viene a ser H tercio, ¿no? Entonces aquí va a ser F multiplicado por H tercio. Ese es el momento volcador. Ese es el momento que intenta volcar la estructura. Fuerza por distancia, F por H tercio. En contraposición a este efecto activo de la fuerza, viene a estar un momento equilibrador. Aparece un momento equilibrador. Nosotros le vamos a llamar M sub E. Es el momento que intenta equilibrar a esa acción. ¿Y cómo se genera este momento equilibrador? Este momento equilibrador se genera a partir del peso de la estructura. Entonces, nosotros tenemos acá una figura trapezoidal y el peso de este bloque de concreto se encuentra en su centro de gravedad de ese trapecio, que después lo vamos a encontrar. Entonces, el vector peso, vamos a suponer que está por acá. Ese es el vector peso del elemento. Y ese vector peso está generando un momento equilibrador alrededor del mismo punto de rotación, ¿no? Entonces el vector intenta mantener la estructura en equilibrio por una distancia, sería la distancia que hay entre el punto de rotación y el vector activo, el vector peso. Entonces le vamos a llamar distancia D. Entonces el momento equilibrador va a ser igual al peso de la estructura por la distancia D. Y ahí tenemos nosotros completado el análisis del momento volcador y el momento equilibrador. Lo que resta por hacer es calcular los valores del momento volcador y el valor del momento equilibrador y compararlos. ¿Cuál es mayor? Para saber si la estructura es estable o no es estable. Si es estable, el momento equilibrador tendrá que ser mayor, ¿no es cierto? Si es inestable, el momento volcador tendría que ser mayor. ¿Ok? Entonces, calculemos, veamos cómo es que analizamos nosotros la fuerza F que se genera para intentar volcar esa estructura. ¿Ya? Vamos a partir analizando de que la presión, nosotros sabemos que la presión es fuerza sobre área. Esa es la definición de presión, ¿no? Yo necesito encontrar la fuerza F, la resultante de este diagrama de presiones. El diagrama triangular es un diagrama de presiones. Entonces yo puedo despejar de esta ecuación la fuerza F. La fuerza F va a ser igual a la presión multiplicado por el área. ¿Cuál presión? La presión del agua. ¿Cuál área? El área del agua que toma contacto con la estructura. Eso es básicamente. En este caso, nuestra presión tiene un valor variable. Es decir, aquí la presión vale 0 y aquí abajo la presión vale gamma por H. Peso específico por altura. Eso habíamos visto en la parte teórica. La presión se mide o varía de acuerdo a la profundidad a la que se la mide. Siempre va a ser peso específico del líquido y va a estar multiplicado por la altura a la cual estoy haciendo el análisis. ¿Ok? Entonces, como la presión es variable en este caso, yo voy a trabajar con una presión media, con una presión promedio. Es decir, voy a decir la presión arriba más la presión abajo dividido entre 2. Y esa es una presión promedio que está generando la acción sobre el elemento estructural. Entonces, finalmente voy a
a trabajar con una presión promedio y voy a decir que la fuerza es igual a el valor de la presión arriba, que vale 0, más el valor de la presión abajo, que es gamma por H, dividido entre 2. Y eso está multiplicado por el área. El área, no el área del triángulo, sino el área de contacto del agua con la estructura. Y esa área es el ancho del elemento estructural, que vale 6 metros, por la altura que vale 5 metros. Es decir, va a ser 6 metros por 5 metros. Y de esa forma calculo yo la fuerza que necesito, la fuerza resultante del empuje del diagrama de presiones sobre el elemento estructural. ¿Ok? Esa sería la fuerza resultante ahí. Y ya tendría todos los datos para poder encontrar el momento volcador. Entonces mi momento volcador va a ser igual. Entonces tengo un momento volcador de 125.000. 125.000. Esto es kilómetros, porque estoy trabajando con metros en unidades de longitud. No es kilómetros, ¿no? Es kilómetros, es fuerza, distancia, ese es momento. Nosotros sabemos que el momento se define multiplicando la fuerza por la distancia del brazo de palanca. Entonces, ya tengo yo mi momento volcador. Ahora me falta encontrar mi momento equilibrador, ¿no? El momento equilibrador, para ya hacer la comparación correspondiente. Entonces, para yo analizar el momento equilibrador, que viene a ser igual al peso por una distancia d, yo debo de calcular primero el peso del concreto. El peso. Para hallar el peso del concreto, nosotros vamos a partir de la ecuación de peso específico es igual a peso sobre volumen. Nosotros sabemos que el peso específico de cualquier elemento, de cualquier material, es igual al peso que tiene este dividido entre su volumen. De ahí vamos a calcular el peso. De ahí despejamos nosotros el peso, que va a ser igual al peso específico multiplicado por el volumen. El peso específico del hormigón lo tenemos, vale 2.400, es dato del problema. El volumen es el que tenemos que calcular. Entonces acá procedemos a calcular el volumen. Aquí procedemos a calcular el volumen. ¿A qué va a ser igual el volumen? Va a ser igual al área del trapecio que estamos viendo, el área del trapecio, multiplicado por la profundidad, por el ancho de la estructura, ¿no? El área de un trapecio se calcula de esta manera. Lado menor, si quieren, la parte de arriba, más la parte de abajo, 3 metros, dividido entre 2. Eso multiplicado por la altura, en este caso, de 6 metros. Multiplicado por 6 metros. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando un promedio de esta base y esta altura. Un promedio entre la base y la altura. Como si estuviéramos nosotros calculando, es decir, cuando nosotros calculamos esta distancia de 3 metros más la distancia de 1 metro, serían 4 metros. Si lo divido entre 2, sería 2 metros. Es como si nosotros a los 2 metros lo cortáramos este elemento así. Como si lo cortáramos ahí. Y este pedazo, este triángulo, que acá no lo estamos tomando en cuenta en el cálculo del área, se viene y reemplaza aquí. Exactamente es el mismo. Entonces, si nosotros sacamos el promedio de estas dos longitudes, ya vendría a ser 2 metros y estaríamos calculando básicamente el área de un rectángulo, ¿no? Donde nosotros tomamos en cuenta un pedazo que no existe
pero no tomamos en cuenta un pedazo que existe y que son exactamente iguales. ¿Ya? Eso viene a ser esto de acá. 1 más 3 dividido entre 2. 1 más 3 dividido entre 2. Y esa es una nueva base, si se quiere, multiplicado por la altura, que vendría a ser 6 metros. Eso es el área. ¿Ok? Eso es el área. Entonces, para calcular el volumen, nosotros decimos área multiplicado por la profundidad, el fondo o el ancho, ¿no? Por el fondo. Por 6 le voy a ponerlo. Entonces aquí ya tenemos el área y eso hay que multiplicarlo por el fondo, que sería 6 metros. ¿Ya? Son dos cosas diferentes, digamos. Este 6 no es el mismo porque el 1,6 es la altura del elemento estructural y el otro 6 es el fondo del elemento estructural. Son diferentes. ¿Ok? De ahí nosotros calculamos el volumen. El volumen del concreto. Entonces sería 1 más 3 dividido entre 2 y eso multiplicado por 36, ¿no? Sería 72. Entonces aquí nos da 72 metros cúbicos. Una vez que tengo el volumen, ya podemos calcular el peso. Aquí el peso sería al peso específico, que vale 2.400 kilogramos metros cúbicos, por el volumen, que vale 72 metros cúbicos. Entonces los metros cúbicos se van a ir y me va a quedar el peso en kilo. Entonces el peso sería 1.728.000. Ok, si eso es el peso, ahora debo de hallar la distancia para poder encontrar recién el momento acá. ¿Ya? El análisis de la distancia debemos realizarlo utilizando el centro de gravedad. Es decir, básicamente debemos de hallar el centro de gravedad de todo el trapecio para poder indicar cuál es la distancia. Entonces vamos a hacerlo el grafiquito acá, nuevamente, para poder analizar el centro de gravedad de este elemento. Aquí tenemos 1 metro, aquí tenemos 3 metros y aquí tenemos 6 metros. Esa es la altura. Entonces lo primero que hacemos es dividir el cuerpo, dividir en dos figuras regulares, en la cantidad de figuras que se puedan, pero que sean regulares para facilitar el trabajo. Y a esta le voy a llamar figura 1 y a esta le voy a llamar figura 2. Esto ustedes ya lo han visto, lo han hecho varias veces en física 1, ¿no? Entonces voy a poner un sistema de referencia XY centrado en ese punto para orientarme, ¿no? Está justo en el punto, ¿ya? No está ni más abajo ni a un lado, está bien centrado en ese punto. Ahí está el elemento. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que hallar el centro de gravedad. Voy a ponerlo por acá, el centro de gravedad. Este centro de gravedad tiene una distancia X barra y una altura Y barra. Nosotros no nos interesa el Y barra en este ejercicio, por lo tanto no lo vamos a analizar. Nos interesa el X barra porque nos interesa saber a qué distancia en X se encuentra el vector peso que está en el centro de gravedad, ¿no? Entonces calculemos el X barra. El X, la coordenada X al centro de gravedad de ese elemento estructural. Entonces nosotros sabemos que eso es al X sub 1 por el área sub 1 más el X sub 2 por el área sub 2 dividido entre el área 1 más el área 2. ¿Ok? ¿Qué es el X sub 1? El X sub 1 es la distancia que hay en X al centro de gravedad de la figura 1. Es decir, la figura 1 tiene su propio centro de gravedad.
que no coincide con el centro de gravedad de todo el elemento. No coincide, no tiene por qué coincidir. Entonces el centro de gravedad de la figura 1 está en otro lado. El centro de gravedad de la figura 2 también está en otro lado. Donde se unen esas de ahí. Está por acá. Entonces este vendría a ser el centro de gravedad de la figura 2 y este vendría a ser el centro de gravedad de la figura 1. Entonces el x sub 1 viene a ser la distancia en x al centro de gravedad de la figura 1. Ese vendría a ser el x sub 1. Y el x sub 2 vendría a ser la distancia x al centro de gravedad de la figura 2. Ese sería el x sub 2. ¿Ok? El área 1 obviamente es el área de la figura 1 y el área 2 es el área de la figura 2. Reemplacemos datos. Podemos reemplazar datos ya. El x sub 1. ¿A qué es igual el x sub 1? Esta figura rectangular tiene 1 metro en el sentido x. Entonces el centro de gravedad va a estar en la mitad. O sea que va a ser 1 dividido entre 2. 1 metro dividido entre 2. 0,5. Eso multiplicado por el área. El área sub 1 es base por altura. Es 1 metro por 6. Sería 1 por 6. Esa sería el área 1. Todo eso sumado con el x sub 2. El x sub 2 va a ser igual a 1 metro, ¿no es cierto? 1 metro que viene desde el 0, 0 hasta este punto donde inicia el triángulo. ¿Ya? Más 1 metro más la distancia que hay desde el inicio del triángulo hasta su centro de gravedad del triángulo. Cuando nosotros tenemos un triángulo, el centro de gravedad del triángulo se encuentra, si esto es una distancia, si esto es una base del triángulo, una base B, toda la base del triángulo, entonces su centro de gravedad va a estar AB dividido entre 3, B tercio. Y si esta es su altura del triángulo, en el otro sentido también estaría AH tercio. Bueno, eso no nos interesa, pero es un complemento en la explicación. Entonces va a ser 1 metro, que es el recorrido que hay de nuestro sistema de referencia hasta el punto de inicio del triángulo. Y ahora recién aplicamos la fórmula esta de la base del triángulo dividido entre 3. La base del triángulo en este caso sería 2, porque toda la base es 3, pero 1 le corresponde al rectángulo. Entonces me quedaría 2 como base del triángulo. Entonces sería 2 dividido entre 3, la base entre 3. Entonces yo sumo este 1 metro más la base sobre 3 y tengo la distancia x sub 2. Y eso multiplicado por el área sub 2, que sería base del triángulo, 2 metros, por la altura del triángulo, 6 metros, dividido entre 2. Base por altura sobre 2. Ese es el área de un triángulo, ¿no? Todo ello dividido entre área 1 más área 2. Y acá nuevamente repetimos. El área 1, 1 por 6, más el área 2, que vendría a ser 2 por 6 dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Esa es la del triángulo. Entonces aquí le vamos a poner este elemento de aquí es el x sub 1. Este elemento de aquí es el área sub 1. Este de aquí es el x sub 2. Y este de aquí es el área sub 2. Este de aquí es el área sub 1 y este de aquí es el área sub 2. Y de esa forma obtenemos la coordenada en x del centro de gravedad. Fíjense que no coincidió con el centro de gravedad del elemento 1. El centro de gravedad del elemento 1 está a 1 metro, perdón, a 0,5, a la mitad de 1. Y este me salió a 1.083. Poquito más allá incluso de la figura 1, pero no tanto como el de la figura 2. Ok, bien. Hasta ahí tengo ya la coordenada x, que en mi caso viene a ser esta de aquí. Si nosotros observamos nuestro gráfico, lo que hemos hallado es esto.
Esto es el X barra. Ahí está el X barra. Lo que nosotros necesitamos es la distancia D. Por lo tanto, nuestra distancia D, como nosotros podemos ver en este gráfico, sería 3 metros menos X, sería la distancia D. 3 metros menos el X barra. Ahí recién obtengo la distancia D. Es decir, 3 menos 1.083. ¿Cuánto me daría ahí? A ver, menos 3, 1.916. 1.916 metros. Esa es la distancia D. Ahora sí puedo determinar el momento equilibrador, que sería AW, que sería este valor, 1.728.000 kilos de peso de toda la estructura, lo estoy calculando, multiplicado por la distancia de 1.916 metros de distancia al brazo de palanca. ¿Ya? Eso es kilo y el otro es metro. Entonces el momento equilibrador me va a dar... Ok, ahora sí comparamos. El momento equilibrador es 3.312.000 kilos y el momento volcador es 125.000 kilos. Por lo tanto, nosotros decimos, el momento equilibrador es mucho mayor que el momento volcador. Por lo tanto, la estructura no falla, no vuelca. No vuelca, no falla el vuelco. Bien chicos, hasta ahí el presente ejercicio. Espero que hayan aclarado muchas de sus dudas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente oportunidad.